Continuando con lo que son las aplicaciones de la derivada, en esta ocasión vamos a determinar lo que son los extremos absolutos de una función en forma analítica, ¿sí? Analíticamente. Antes de definir o encontrar los valores extremos de una función, vamos a ver el concepto de números críticos. Dice acá, si un número C está en el dominio de una función f y C es un número crítico de f, o sea, C va a ser un número crítico de f si al evaluarlo en la primera derivada nos da 0, o que indefina la primera derivada, es decir, que f' evaluado en C no existe. Observemos algunas situaciones, por ejemplo, acá lo está remarcando, ¿sí? Para que sea un número crítico deberá estar en el dominio de la función. Es decir, un número que no esté en el dominio de la función jamás va a poder ser un número crítico. O sea, una condición es que este valor de C esté en el dominio de la función. Segundo, es que el valor de C, cuando tomamos ese valor de C y lo sustituimos en la primera derivada, eso nos debe dar ceros. O en el otro caso, ¿sí?, que la indefine, es decir, que f' evaluado en C no existe. Entonces, esas son las definiciones, ¿no?, de lo que son los números críticos. Veamos, retomando ya una gráfica que ya hemos visto anteriormente, ¿sí?, vamos a analizar lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros recordamos, la derivada de una función no es más que la pendiente de la recta tangente. Cuando yo digo que f' evaluado en C es igual a 0, me está diciendo que la pendiente de la recta tangente vale 0 y por tanto esa recta es una recta horizontal. Por ejemplo, acá, en este punto de acá pasa una recta tangente que es horizontal. Por lo tanto, la derivada evaluada en el valor, en este caso en el valor de menos 3, eso debe ser igual a 0. Observemos acá. Esta recta tangente que tenemos acá, ¿sí?, la pendiente no es más que f' evaluado en menos 3 y eso es igual a 0. Acá tenemos otra, en este otro punto, ¿sí?, tenemos ahí otra recta horizontal, ¿sí?, de tal manera que si esta recta tangente es horizontal, entonces su pendiente vale 0. Pero la pendiente no es más que la derivada, en este caso evaluada en menos 1. Eso nos da igual a 0. Observemos acá, ¿sí? Cuando yo vengo con esta gráfica, pues la recta tangente tiene esta forma, ¿sí? Y si me acerco por la derecha, ¿sí?, tiene otra forma. Quiere decir que para x igual a 1 la derivada no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, porque las derivadas laterales son diferentes. Y para que la derivada exista acá, sus derivadas laterales deberían de ser iguales. Quiere decir que la derivada para x igual a 1 no existe. Es decir, yo tengo entonces acá de que para menos 3 y para menos 1, cuando yo evalúo dichos valores en la derivada, eso me da 0, ¿sí? O sea, tenemos esta condición, ¿sí? f' de C es igual a 0. Entonces, C es un número crítico. O en el otro caso, cuando se indefine. Esta es una manera de verlo. ¿Sí? Recuerden que cuando termina en una punta aguda, decimos que la derivada no existe, ¿sí? Entonces, acá podemos ver cómo es el comportamiento de la recta tangente cuando nos acercamos por la izquierda y cuando nos acercamos por la derecha, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, f' de 1 no existe y tendríamos entonces que los valores críticos son menos 3, menos 1 y 1, ¿sí? ¿Por qué menos 3? Bueno, menos 3 porque cuando yo sustituyo menos 3 en la derivada, me la hace 0, ¿sí? Y es una condición de la definición. Menos 1, ¿por qué? Bueno, también porque al sustituirlo en la primera derivada me da 0, ¿sí? Y 1, ¿por qué es un valor crítico? Bueno, porque la derivada en 1 no existe, ¿sí?
Por supuesto que si ustedes observan, el 1 es un elemento del dominio. Si el 1 no fuera elemento del dominio, entonces no podríamos hablar que menos 1 sería un valor crítico, ¿sí? A estos valores críticos también se les llama número crítico, como lo dice acá la definición. Valores críticos o números críticos es lo mismo, ¿sí? Es decir, para que un número sea un número crítico o un valor crítico, ese valor al sustituirlo en la derivada debe darme 0 o debe indefinirme. Veamos algunos ejemplos. Determine los números críticos de las funciones siguientes. Problema número 1 dice f de x igual a 2x cubo menos 3x cuadrado menos 36x más 1. ¿Sí? Para encontrar los números críticos, lo primero que hacemos es derivar. Acá tenemos el dominio. El dominio de esta función, como es una función polinómica, pues son todos los reales. Entonces vamos a proceder acá a derivar esta función. La derivada acá sería 6x cuadrado menos 6x menos 36. Luego, cuando ya hemos derivado, ¿sí? Pues para facilitar el trabajo, lo que podemos hacer es factorizarlo. ¿Sí? Sacamos factor común 6 acá. ¿Sí? Luego aplicamos acá, lo que es el trinomio de la forma x cuadrado por bx más c, ¿sí? Y nos quedaría factorizada de esta manera. 6 factor de x menos 3, factor de x más 2. Luego igualamos esta derivada a 0. ¿Sí? Entonces tendríamos acá que esto sería 6 factor de x menos 3, factor de x más 2 igual 0. Luego cada factor lo igualamos a 0, es decir, x menos 3 igual a 0, x más 2 igual a 0. Al despejar x de acá, resulta que x vale 3 y que x vale menos 2. Esos serían nuestros números críticos. O sea, estos dos valores que tenemos acá, al sustituirlos en la derivada, pues van a dar 0. Por supuesto que acá, para hacer el procedimiento, nosotros derivamos, igualamos a 0, ¿no? Y luego encontramos los valores que hacen 0 esa expresión, y esos valores serían nuestros números críticos. Un ejemplo 2. Tengo esta función f de x igual a raíz cúbica de x menos 3. Nuestro dominio son todos los reales. Recuerden que como tenemos una raíz cúbica, lo que está dentro de la raíz cúbica puede ser cualquier valor, entonces no hay ninguna restricción. Cuando yo derivo, ¿sí? Esto es como que yo tuviera x menos 3 a la 1/3. Cuando yo derivo me quedaría 1 sobre 3. Acá factor de x menos 3, todo eso elevado a la 2/3. ¿Sí? Porque acá me quedaría menos 2/3, lo mando al denominador y tengo esta expresión. Ahora bien, esta derivada no existe si x vale 3. ¿Por qué no existe? Bueno, no existe porque no puede estar el 0 en el denominador. Si usted sustituye acá el 3, 3 menos 3 da 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que la derivada no existe. Bueno, si no existe o no está definida, decimos que x igual a 3 es un valor crítico. Antes de concluir que es un valor crítico o un número crítico, ¿sí? Recuerden que este valor que yo voy a llamar número crítico o valor crítico deberá estar en el dominio de la función. Si no, no puede ser llamado valor crítico ni número crítico. Veamos un tercer ejemplo. Determinar los números críticos, ¿sí? De la siguiente función. Este es el ejemplo 3. ¿Sí? F de x igual a x más 5 elevado a la menos 1/3. Esto puede escribirse como 1 sobre la raíz cúbica de x más 5. Pues acá el único valor que no que no tiene imagen es menos 5. Es decir, el dominio de esta función son todos los reales a excepción de menos 5. O sea que el menos 5 no va a poder ser valor o número crítico. Pero veamos acá. Cuando yo tomo esta función y la derivo, tendría menos 1/3 factor de x más 5 menos 4/3. Reescribiéndola, esta derivada tendríamos menos 1 sobre 3 factor de x más 5 elevado a la 4/3. ¿Qué valor indefine esta primera derivada? Bueno, menos 5.
menos 5. O sea, que si alguien fuera candidato para ser número crítico sería menos 5. Pero luego verifico si este menos 5 está en el dominio de la función y observo que no está. Por lo tanto, x igual a menos 5 no es un valor crítico, porque menos 5 no está en el dominio de la función. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿sí? Recuerden que cuando se indefine la derivada, ¿sí? Hay que verificar que el número que está indefiniendo la derivada esté en el dominio de la función. Si está en el dominio de la función, va a ser un número crítico, y si no está, no sería un número crítico. Ahora vamos a proceder a determinar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado AB. Observen, esto es una proposición. O sea, cuando yo digo que voy a encontrar los extremos absolutos de una función continua, ¿sí? O sea, lo primero que tengo que garantizar que sea continua. Y además que sea continua, que esté definida en un intervalo cerrado de A a B. Si esas condiciones se cumplen, entonces yo voy a poder encontrar los extremos absolutos, ¿sí? Es decir, si algo de estas condiciones que se están estableciendo acá no se cumplen, entonces no hay garantía de que esa función tenga extremos absolutos. Podría suceder varias situaciones. Podría ser que tenga extremos absolutos, podría ser que no tenga extremos absolutos, o solo uno, etcétera, ¿sí? Pero cuando yo estoy seguro que la función es continua en el intervalo cerrado AB, obligadamente va a haber un máximo y un mínimo absoluto. Si la función no es continua, entonces podría darse que tenga extremos absolutos o que no los tenga, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, habiendo garantizado que la función es continua en el intervalo cerrado de A a B, el procedimiento para encontrar los extremos absolutos sería el siguiente. Primero, obtenemos los números críticos de la función en el intervalo abierto. Segundo, se calculan los valores correspondientes de f para los números críticos. Tercero, se halla la imagen de A y la imagen de B. Y un cuarto paso sería el mayor de todos los valores encontrados en los pasos 2 y 3, es el valor máximo absoluto, y el menor de todos ellos sería el valor mínimo absoluto. Entonces, observen acá, primero hay que encontrar los números críticos. Podría ser que la función tenga varios números críticos, pero solo voy a tomar aquellos que estén dentro de este intervalo. Los que estén fuera no van a ser considerados. Ejemplo, determine los extremos absolutos para la función siguiente. Tengo acá la función f de x igual a 3x a la cuarta menos 4x cubo menos 36x cuadrado más 1 en el intervalo de menos 1 a 4, un intervalo cerrado. Procedimiento sería derivar. 3x a la cuarta pues sería 12x cubo menos 12x cuadrado menos 72x. Luego voy a factorizar y la derivada la vamos a igualar a 0. Y voy a encontrar todos los valores que hacen que la derivada sea 0. Esos no son más que los números críticos, ¿sí? Por ejemplo, acá x vale 0, acá x vale 3 y x vale menos 2. Estos serían los tres valores para los cuales la derivada es igual a 0. Pues de estos tres valores, ¿sí?, los que están en el intervalo abierto de menos 1 a 4 solo son 3. Son 0 y 3. El menos 2, como está fuera de este intervalo, no va a ser considerado en el análisis. Habiendo encontrado los números críticos que están dentro del intervalo abierto, procedemos a encontrar las imágenes de esos números críticos. F de 0, sustituimos acá en la función original, sustituimos y la imagen de 0 pues nos da que es 1. La imagen de 3, hacemos el cálculo acá, sustituyendo una función original y da menos 188.
la imagen de menos 1. Bueno, acá hemos encontrado la imagen de 0 y de 3. ¿Sí? Pero de acuerdo a la regla que teníamos, habrá que encontrar la imagen de A, que en este caso es menos 1. ¿Sí? Y la imagen de menos 1 acá nos da menos 28. También hay que encontrar la imagen de 4, que en la fórmula que habíamos visto anteriormente era B. Sustituimos y eso nos da menos 63. Es decir, la imagen de 0 es 1, la imagen de 3 es menos 188, la imagen de menos 1 es menos 28, la imagen de 4 es menos 63. Estos cuatro valores son los que voy a utilizar para decir quién es el máximo y quién es el mínimo. El mínimo absoluto, el número más pequeño de estos cuatro es menos 188, mientras que el máximo absoluto sería 1. Ahora bien, si a mí me preguntan para qué valor de X ocurre el mínimo, bueno, menos 180, menos 100, 188, sí, ocurre para cuando X vale 3, mientras que el máximo absoluto es 1 y ocurre para cuando X vale 0. Entonces, de esta manera nosotros hemos encontrado el máximo y el mínimo absoluto. ¿Sí? Algo que hay que tener en cuenta es que esta función que nosotros tomemos acá deberá ser continua en este intervalo. En este caso, como es un polinomio, no ha habido ninguna dificultad porque los polinomios son continuos en todos los reales, en particular en este intervalo. ¿Sí? Luego encontramos los números críticos y nos quedamos con aquellos números críticos que están dentro del intervalo abierto. Calculamos las imágenes de esos números críticos que hemos seleccionado y luego también encontramos las imágenes de A y de B, que en este caso sería menos 1 y 4. Dentro de todas esas imágenes, el valor más grande le llamaríamos máximo absoluto y al más pequeño le llamaríamos mínimo absoluto.